Bien, imaginad durante un instante combinar el mejor sistema en cuanto a recuperación aumentada por generación, RAG, junto con el mejor sistema, o que promete serlo, en cuanto a agentes de inteligencia artificial. Os hablo de la recuperación contextual de Anthropic junto con Operator de GPT. Vamos adelante y vamos a ver cómo exploramos esta idea y la implementamos. Vamos con el vídeo. Bien, pues como sabéis, hace unos días OpenAI ha lanzado Operator GPT en exclusiva en Estados Unidos, en la versión Pro de $200. Nos hemos tomado la molestia de conseguir esta versión para traéroslo en exclusiva y que podáis ver qué implementaciones puede tener esto en cuanto a futuro para agencias de automatización por inteligencia artificial, empresarios y todos aquellos que realmente quieran buscar una utilidad a estas herramientas que nos prometen tantísimo, pero que no sabemos si realmente van a cumplir con aquello que nos prometen. Vamos a comenzar refrescando por encima cómo funciona un sistema RAG convencional. Esto ya lo he explicado en multitud de vídeos, pero bueno, simplemente vamos a hacer una pequeña introducción nuevamente. Y como veis, lo que haríamos con un sistema RAG convencional es de nuestro corpus, en este caso nuestros documentos asociados a nuestra empresa, lo pasaríamos por un modelo de embed, le asociamos unos vectores, que en este caso, en este post en concreto ellos les llaman vectores dispersos, lo pasaríamos a una base de datos vectorial y por otro lado le daríamos mayor o menor relevancia en función del TF-IDF. ¿En qué consiste el TF-IDF? El TF-IDF es un concepto denominado frecuencia término, frecuencia documento inversa, suena algo rimbombante, que en definitiva lo que hace es darle mayor o menor importancia a determinadas palabras, tanto en cuanto éstas se repitan dentro de un documento. ¿Qué hacemos con Best Matching 25? Que es la técnica que nosotros vamos a aplicar y con la que mejoramos al TF-IDF. Lo que hacemos es además considerar otras variables como podrían ser la longitud del documento para de esta forma tener más información de cuándo una palabra es realmente importante y cuándo no. Como veníamos diciendo, TF-IDF pasamos por el indexador, que le damos un valor asociado a su importancia sin tener en cuenta la longitud del documento. Esto solo es con Best Matching 25 y hacemos un rango de fusión, que le llaman un rank fusion, en el cual lo que hacemos es comprobar cuál de los fragmentos que hemos recuperado realmente son relevantes para la respuesta. Entonces, como veníamos diciendo, el Best Matching 25 es una técnica que consiste en asociar un peso a las palabras en función de la repetitividad que tengan estas dentro del contexto general de todo el documento y además le asociamos la variable de la longitud del documento. Esto nos permite o nos da la ventaja con respecto a los sistemas convencionales de cuando hagamos consultas concretas acerca de determinados códigos de error, por ejemplo, o determinados códigos asociados al ámbito legal o medicina, tengamos la posibilidad de hacer la consulta específica y que el modelo nos recupere tan solo la información asociada a esa palabra en concreto, ya que al tener un índice de peso asociado va a tener muchísima más relevancia y el modelo va a ser más inteligente a la hora de recuperar este tipo de palabras. Esto sería una de las técnicas empleadas. Vale, ahora iríamos a la parte core de esta tecnología que nos publican desde Anthropic y es al chunk contextualizado, o como le llaman a ellos, a la recuperación contextual preprocesada, ¿no? Así parece que les gusta poner palabras que suenen bien, ¿no? Que suenen importantes. ¿En qué consiste esta técnica y en qué se diferencia con respecto a los sistemas RAG convencionales? Vamos a verlo. Como sabemos, los sistemas RAG tienen una problemática y es que cada uno de los chunks no tienen información asociada al contexto. Es decir, cuando nosotros troceamos esa información en trocitos pequeños, jamás sabemos de qué trata el marco general de lo que sería todo el contexto del documento al cual estamos haciendo referencia. Imaginad durante un instante que troceamos el Quijote en 1000 trocitos muy pequeños y que tan solo leemos un trocito de esos fragmentos. Jamás sabríamos realmente acerca de qué trata toda la historia, ¿verdad? Pues pasa un poco igual cuando nosotros le hacemos preguntas a nuestros sistemas RAG convencionales y nos recuperan 3 o 4 fragmentos que él considera más relevantes en cuanto a nuestra solicitud. ¿Cómo lo soluciona o qué solución nos proponen en este caso para tratar de mitigar al máximo posible esta problemática? Como vemos aquí en los sistemas convencionales, lo que haríamos sería trocear el chunk y pasarlo directamente al proceso de embedding, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos del contextual retrieval, aumentamos esta fase, es decir, añadimos una capa adicional en la cual asociamos a cada uno de los trocitos, es decir, a cada uno de los chunks, con
un contexto que tendrá en cuenta el marco general del documento. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que tenemos el paper de Bitcoin, todo el mundo conoce Bitcoin, y cortamos uno de los trocitos. En este caso le pasaríamos ese trocito y le pasaríamos todo el documento a un modelo especial con un prompt en específico para que nos dé ese trocito procesado en base al contexto general. Por ejemplo, si tuviésemos que, no sé, Bitcoin, por ejemplo, es una herramienta criptográfica para transmitir dinero, ¿no? Para transmitir valor entre personas, solo tendríamos eso en ese fragmento, pero si se lo pasásemos a esta herramienta para que lo reprocese, podría añadir información muy relevante, como por ejemplo que lo inventó Satoshi Nakamoto, que utiliza sistemas de validación del 51%, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, no os quedéis con este ejemplo en concreto, pero os podéis imaginar la multitud de aplicaciones en las que esto tendría muchísimo sentido y cómo puede mejorar lo que sería nuestra recuperación aumentada. Vamos a ver cómo, combinando estas dos tecnologías y añadiendo un nuevo concepto, que es el concepto de ReRank, este concepto en lo que consiste es en la capa final, en la capa en la que ya hemos realizado la recuperación, añade una nueva capa o un nuevo paso intermedio que está en la parte final de la recuperación, es decir, cuando se procesa la información posteriormente a haber sido recuperada, y en lo que consiste esta técnica, en definitiva, como veis aquí abajo he puesto un gráfico que me parece muy representativo y que sirve para entenderlo de un solo vistazo, y es que esto de aquí sería la parte de la búsqueda semántica, es decir, ya hemos realizado lo que sería la recuperación de los trocitos de información más relevantes, y este modelo de re-ranking lo que hace es considerar tanto el user question, que sería nuestro prompt inicial, es decir, nuestro prompt relacionado a la información que queremos recuperar de nuestro documento general, ¿vale? Y tiene en cuenta tanto los documentos recuperados por nuestro sistema RAG como la solicitud del usuario para evaluar qué fragmentos son realmente relevantes, y añadimos una nueva capa de supervisión dentro de todo este sistema. Es decir, imaginad que fuese como un profesor en una escuela, ¿no? A la hora del patio, en la cual hay muchos niños jugando, y esto sería un poco como el que supervisaría que estos niños realmente se estén portando bien y estén cumpliendo las normas. Es un poco un ejemplo así un poco raro, pero para que me entendáis. Combinando estas estrategias, desde Anthropic nos dan los siguientes números en cuanto a la capacidad o en cuanto a cuánto se reduce la tasa de error en las recuperaciones de forma genérica, y vemos que empleando sistemas de recuperación aumentada podemos reducir las tasas de fallo de recuperación de los 20 fragmentos principales en un 49%. Es un número muy significativo y muy a tener en cuenta para nuestras aplicaciones si necesitamos precisión, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo podemos comparar diferentes sistemas entre sí y diferentes sistemas entre sí, ¿vale? Aquí exponemos varios más, como podrían ser tan solo empleando embeddings más B25 o re-ranking embedding más BM25, pero en definitiva quiero que os quedéis con este de aquí, el azul, y el naranja, que sería el sistema convencional y el sistema que combina todas las bondades que nos ofrecen o nos prometen con esta arquitectura. Esto tiene una desventaja y es el coste asociado al reproceso de cada uno de los chunks, es decir, en definitiva debéis de pensar que lo que estamos haciendo es pasarle constantemente todo el contexto o todo nuestro documento junto con una query, con una solicitud, y esto provoca que sea muy caro porque estamos reprocesando todo el documento constantemente, nos está devolviendo un prompt asociado a todo ese documento, y esto hace que la cantidad de solicitudes y la ventana de contexto, es decir, la cantidad de tokens que gastamos por solicitud, sea muy elevada. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que si no necesitamos aplicaciones donde la precisión sea verdaderamente importante o sea crítica, no optar por este tipo de sistemas, ya que estaríamos matando moscas a cañonazos. Vamos a ver cómo hemos implementado esto en N8N. Deciros que está inspirado en un flujo que hemos rescatado de un foro. En este caso era un ingeniero del MIT, el cual ha desarrollado la idea basándose precisamente en el post que estamos comentando, y cómo esto nos puede aportar una dimensión adicional en cuanto a las capacidades que tenemos a la hora de ejecutar tareas con nuestros agentes. Vamos a verlo. Bien, pues aquí tenéis lo que sería el flujo de trabajo donde integramos la idea que venimos comentando de RAG mejorado de Anthropic. Por otro lado tenemos Operator de GPT en exclusiva, y por último, y para más INRI, que nos hemos vuelto completamente locos, además realizamos los chunks contextualizados con el modelo de procesamiento de lenguaje profundo DeepSeek.
del que todo el mundo está hablando tanto y con el que está habiendo una locura colectiva. Vamos a ver cada una de las fases de este flujo y vamos a comentarlas una a una. Como veis, cuando nosotros le damos a Test Workflow, descargamos el paper de Bitcoin, que es el que le hemos vinculado, es el que venía en el flujo de trabajo original que nos hemos inspirado. Descargamos o extraemos del PDF toda la información asociada a esa data y lo que hacemos con esta cadena, con esta chain de aquí de inteligencia artificial, es extraer el título asociado a este documento. Posteriormente, aquí realizamos los chunks, los pre-chunks, que llamaría yo, que son los trocitos que tenemos que hacer antes de pasarlo al modelo de contextualización. Convencionalmente, como sabéis, siempre hacíamos los chunks en la fase final. En este caso, como N8N no nos ofrece de forma nativa la posibilidad de hacerlo de ese modo, es decir, a través de un bloque nativo de N8N, hay que hacerlo con un bloque de código. En este bloque de código podéis tocar los parámetros asociados al size, es decir, a la longitud de ese trocito, y al overlap con estos dos valores que veis a continuación en pantalla, ¿de acuerdo? Posteriormente lo que haríamos es pasarlo por un nodo para separar todos esos trocitos de información y lo pasamos a una cadena de inteligencia artificial con la que generamos el contexto asociado a cada uno de los chunks o los trocitos de información. Como veis, aquí en este flujo estamos utilizando el prompt original que se recomienda en Anthropic, ¿vale? Es el que exponen ellos en el documento que estábamos comentando anteriormente, y lo hemos conectado con el modelo de razonamiento profundo de DeepSeek. Como veis pone OpenAI, pero es que estamos utilizando OpenRouter y entonces estoy haciéndolo a través de una técnica un poco rara, por eso aparece OpenAI, ya que sabéis que no tenemos la conectividad directa de DeepSeek de forma nativa en N8N. Por otro lado, lo que hacemos es conectarlo a un bloque denominado TF-IDF, que como comentábamos anteriormente, término frecuencia inversa documento frecuencia, es decir, es donde le asociamos un peso en función de la repetitividad de esa palabra en cada uno de los trocitos contextualizados, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es, por otro lado, sacar cada una de las variables asociadas a las columnas y por último, lo que hacemos es cargar esos vectores en Qdrant. Qdrant de forma nativa no nos ofrece la posibilidad de cargar vectores densos que les llaman, que son los asociados al peso de cada uno de las palabras del TF-DF25, o sea, el Best Matching 25. Entonces hay que hacerlo con un método algo rudimentario y sería algo así, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a entrar en detalles en esto. Como veis tenemos el embedding de Cohere. El embedding de Cohere nos ofrece la posibilidad de trabajar en multilingual. Esto lo he comentado en muchos de mis vídeos. Es muy importante que nos ofrezca esta posibilidad, ya que como sabemos los modelos tanto de embed como de lenguaje normalmente están optimizados muy bien en inglés, pero después haciendo tareas en otros idiomas como sería el caso del español tienen ciertas dificultades o pierden cierto grado de precisión y en este caso Cohere estoy viendo que me está dando muy buenos resultados. Recordar que estamos trabajando en cloud, es decir, no estamos haciéndolo directamente en local. Este flujo tiene la posibilidad de trabajar en local, siempre asociado a que necesitamos una capacidad en cuanto a potencia de cómputo algo elevada, ya que estamos reprocesando de forma constante documentos y estamos trabajando de una forma pesada, ¿no? Por la propia arquitectura. Como vemos, en nuestra base de datos vectorial de Qdrant tenemos los diferentes chunks, pero en este caso están contextualizados, como venimos comentando. Si lo referenciásemos o lo comparásemos con el paper de Bitcoin directamente, veríamos que no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el primer chunk, donde explícitamente vemos que dice el chunk, es decir, el propio modelo se ha encargado de explicar en qué consiste este trocito del texto. Esto, como venimos comentando, tiene unas ventajas muy significativas. Yo le he ido haciendo preguntas muy concretas, como por ejemplo, ¿qué es el 51%? ¿no? Que es un tema del consenso de Bitcoin y tal. Y es muy concreto a la hora de recuperar este tipo de información. He tratado de compararlo con sistemas convencionales y sobre todo cuando hablamos de textos que están muy entrelazados, donde la información anterior depende mucho de la posterior y casos así muy concretos, ¿no? Donde existe una complejidad asociada, estoy viendo que me está dando muy buenos resultados este sistema. Bien, pues no paramos de cuestionarnos cómo podemos abordar o integrar tecnologías tan poderosas como el RAG con la precisión aumentada que hemos comentado junto con Operator de GPT. Como veis, la primera tarea que le hemos pedido es que busque nuestra comunidad de Skool y ha llegado a ella sin ninguna dificultad. Sin embargo, tengo sentimientos encontrados en cuanto a la capacidad y las promesas de futuro que tienen este tipo de herramientas. Sé que estáis muy abrumados en cuanto a que las tecnológicas actualmente
realmente están proponiendo soluciones a mansalva y todas ellas proponen que son las realmente revolucionarias y las que van a tener un impacto más significativo en el futuro. Pero esta herramienta no dejo de entenderla en el contexto de que la única opción o el único beneficio adicional que nos proponen con respecto a otros sistemas sería el contexto dinámico. Es decir, este buscador, este frame embebido que tenemos en ChatGPT directamente, tiene la capacidad de adquirir contexto de todo aquello que vaya viendo en pantalla e ir adaptando cada una de sus acciones conforme al prompt que nosotros le enviemos. Esto conectándolo con una base de datos vectorial RAG con una capacidad aumentada en cuanto a precisión, tenemos la posibilidad de dotarlo con información relevante asociada a nuestra empresa, diferentes procedimientos, procesos de compra internos y delegarlos a este agente para que tenga la capacidad de tomar decisiones en base a esas directrices de forma dinámica. Sin embargo, debo de decir que cuando se tratan de cuestiones sensibles donde comprometemos la parte económica o, por otro lado, lo que sería la privacidad de las personas, jamás o bajo ningún concepto dejaría que este tipo de herramientas que se encuentran en una fase tan inicial y tan inmadura tengan la posibilidad de realizar ese tipo de tareas sin supervisión de una persona humana. Y es ahí donde encuentro que no tiene muchísimo sentido, o al menos en este momento. Es decir, tenemos herramientas poderosísimas, pero que siempre van a requerir de la supervisión de un humano. Y esto, el ejemplo o la forma en la que me gusta entenderlo es a través de Tesla. Es decir, tenemos Teslas que tienen la capacidad de conducir de forma autónoma, pero que sin embargo debemos de estar al volante en todo momento. Por lo tanto, requieren de supervisión de humano y no podemos considerarlos sistemas autónomos. Y por lo tanto, en consecuencia, no son procesos automatizados que tengan una repercusión beneficiable en nuestros procesos de optimización. Ahora bien, es posible encontrarle aplicaciones muy poderosas, sobre todo cuando esta tecnología madure y sea capaz de realizar acciones de forma muy precisa y sin la necesidad de que exista una supervisión humana constante, sobre todo cuando hablemos de procesos colaborativos en la que diferentes agentes o diferentes modelos de inteligencia artificial tengan la capacidad de supervisarse uno a otros de forma orquestada para que estos procesos se den siempre de forma muy precisa y que cuando salgan de esas directrices entonces cortemos por lo sano y cortemos el flujo de trabajo en ese momento. Esto es muy importante tenerlo en mente, es una tecnología que tiene muchísima capacidad, hemos pensado en aplicaciones tales como el hecho de que busque información asociada a nuestros competidores, que eso alimente de forma retroactiva lo que sería una base de datos vectorial, en este caso ya no sería consulta, y que de esta forma tengamos la capacidad de alimentar bases de datos vectoriales con elementos que están dispuestos en Internet, como podría ser información de nuestra competencia o incluso ofertas comerciales. Las posibilidades son infinitas, sin embargo, la tecnología está algo inmadura. Vamos a hacer aquí una búsqueda a través de Google, ¿no? Vamos a decirle estudia la competencia de Nvidia, ¿vale? Como sabéis, Nvidia es la empresa dedicada a la fabricación sobre todo de tarjetas gráficas y vamos a ver cómo Operator es capaz de procesar y tramitar esta operación, sobre todo partiendo del punto en el que estábamos, que sería la comunidad. Vemos que busca Nvidia Competitors, ¿vale? Jamás parte del contexto anterior, es decir, en este caso para mí hubiese sido más inteligente que el modelo ya hubiese sabido de forma nativa o a través del entrenamiento cuáles eran los competidores de Nvidia y hubiese hecho una búsqueda mucho más acotada. Sin embargo, lo que está haciendo es buscar Nvidia Competitors, se está informando, es decir, está adquiriendo un contexto dinámico de eso en función de lo que está publicado en Internet en ese momento y entonces hace una búsqueda individualizada, como vemos aquí, de lo que serían los competidores de Nvidia. Va a ver cómo acaba de tramitar la petición, pero la verdad que es verdaderamente sorprendente verlo funcionar delante de nuestros ojos y navegar con esa soltura digna de un humano, ¿no? Aunque hay que decir que a veces parece como que la latencia es un poco alta, es decir, va un poco lento y en otras ocasiones va muy rápido. Supongo que también depende de que estamos conectados por VPN en nuestro caso. Vamos viendo que va iterando, ¿no? En diferentes ideas. Está buscando como acerca de Amazon que Amazon es un competidor de Nvidia en este caso. Está leyendo el documento por completo, o sea, está leyendo el post en la web y vamos a ver qué resultado nos ofrece. Bueno, pues como vemos, esta tecnología nos ha vuelto a demostrar que de momento está en una fase muy inicial, ya nos lo vienen diciendo desde OpenAI. Lleva prácticamente 5 minutos tramitando esta operación y está totalmente trabado en esta página. Va hacia arriba, hacia abajo, no extrae ninguna conclusión.
Por lo tanto, podríamos considerar que este prompt que le hemos dado no ha sido capaz de tramitarlo. Y estamos hablando de una solicitud que para mí, según mi punto de vista, no es muy compleja. En realidad es hacer una búsqueda y extraer conclusiones de una posible web, ¿no? Entonces, ¿debemos de preocuparnos por adquirir conocimientos específicos acerca de este tipo de herramientas? Por el momento, no. ¿Por qué? Porque yo creo que las automatizaciones verdaderas van a depender siempre de elementos de terceros, es decir, de integradores, que tengan la capacidad de anexionar todas estas herramientas y ofrecernos un hub donde todas estas tecnológicas que están compitiendo entre sí y no están generando una interoperabilidad muy definida, sean capaces de ofrecérnosla estos de forma externa. Entonces, herramientas de automatización van a seguir siendo necesarias. No es el fin del mundo con Operator, más bien es un prototipo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que de verdad hayáis aprendido muchísimo, que os aporte en cuanto a vuestras integraciones, donde hemos visto lo que mejora al RAG convencional y hemos visto las posibles integraciones de a futuro de Operator, lo último de OpenAI. Lo único que os pedimos es un pequeño like, que compartáis este vídeo, porque de esta forma nos apoyáis muchísimo a crecer y que sigamos trayendo el mejor contenido a la comunidad de automatizaciones. Recordad que tenéis nuestra comunidad de Skool en la descripción, donde encontraréis la plantilla asociada al flujo que hemos comentado. Que os haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima.